Ok, ya está listo. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema 8, teoría de fallas por cargas estáticas. Repito nuevamente, la unidad número 3 se llama teoría de fallas por cargas estáticas y la dividí en tres temas para su mayor comprensión. El primer tema, conversamos un poco del proceso de diseño mecánico. En el segundo tema, una introducción a estas teorías de fallas y hoy como tal vamos a profundizar sobre la conceptualización de las teorías de fallas. Por favor, me indican que estén viendo las diapositivas. Gracias. Voy a apagar la cámara. Ok. Mm, Vamos a conversar algo que ya sabemos en mecánica de materiales uno, que es la propiedad de los materiales, pero es necesario repasarlo, ¿no? Y luego vamos a comprender lo que es la teoría de falla estática para materiales dúctiles y luego para materiales frágiles. Y luego hablaremos de algo importante que nunca podemos obviar en el diseño, que son las concentraciones de esfuerzos. En este caso, hablaremos con cargas estáticas. Recordemos en nuestro curso de Mecánica de Materiales 1, nuestro profesor de dicha asignatura nos enseñaba en cada una de las unidades cómo era la influencia de la concentración de esfuerzos y bueno, de repente en algún examen o alguna actividad nos colocaba a trabajar con ellos. Hoy en día en esta asignatura adquiere mayor importancia los concentradores de esfuerzo y no lo podemos obviar y lo aplicaremos de manera generalizada cuando aparezca el caso. Bueno, primero conversemos sobre lo que es las propiedades de los materiales, como inicialmente dijimos. Vamos a conversar sobre la importancia de la propiedad del material en análisis de fallas. Nosotros tenemos que tener claro que el criterio de falla o la teoría de falla produce una demanda equivalente. Cuando hablamos de demanda es que hay una cantidad, hay un número, hay algo que necesitamos que tiene un valor, ¿no? Y esa demanda equivalente le llamamos esfuerzo equivalente. La propiedad del material define la capacidad que tiene dicho material, o sea, su resistencia. Hablamos de resistencia a la fluencia, a la tracción, resistencia a la fluencia a la compresión, resistencia a la fluencia a la resistencia última a la tracción, resistencia última a la compresión. Depende de los materiales, la resistencia a la fluencia, a la tracción o a la compresión, al igual que la resistencia última a tracción o a compresión, varía. Tenemos que tener en cuenta que si elijo mal la propiedad, puedo diseñar de manera insegura o sobreconservadora, ¿sí? O sea, puede ser que esté mal o esté sobredimensionado todo, o sea, esté sobre algo lo que llamamos sobreconservador. Estamos trabajando con un factor de seguridad alto, ¿no? Tengamos entonces presente que el esfuerzo equivalente, como me indica la fórmula, es la resistencia a la falla del material ensayado a tracción simple. Ah, perdón, hoy no me está marcando el circulito acá. Y tenemos, por tanto, que entender que los criterios no viven en el aire, ¿no? O sea, no es simplemente aplicar la fórmula y ya, como dije precisamente. Vienen conectados a propiedades medibles y tenemos que saber cómo usar esas propiedades. En estática, el diseño por resistencia es muy diferente al diseño por rigidez. Ambos pueden ser requisitos, pero no son lo mismo. Cuando nosotros diseñamos, cuando el criterio de nosotros en el diseño es la resistencia, hacemos los cálculos de esfuerzos. Cuando nuestro criterio de diseño es la rigidez, consideramos en nuestros cálculos las deformaciones. Una estructura ideal, escúchese bien, una estructura ideal en su diseño debe tener muy buena estabilidad, muy buena resistencia y muy buena rigidez. Sin embargo, eso es una opción ideal. No, los diseños reales siempre comprometen una de las tres más que la otra, ¿sí?
Generalmente sucede con la resistencia y la rigidez. Yo puedo obtener una buena rigidez y una excelente resistencia, pero nunca puedo encontrar una excelente resistencia y una excelente rigidez, como aprendimos en mecánica de materiales 1. Si existe mucha incertidumbre en el análisis por carga estática, usamos valores conservadores del factor de seguridad. O sea, ahí es donde comienza a subir el factor de seguridad. Sí, es obvio que nosotros en los ejercicios que estamos trabajando en el diseño, generalmente en los ejercicios que hacemos de práctica, siempre trabajamos con un factor de, de seguridad mínimo que se debe cumplir. Pero en la vida real, yo tengo que saber si debo aumentarlo un poco y qué tanto, y no a lo loco. Ah, me dio 1.2, y voy a llevarlo a 2 para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, si estamos diseñando una máquina, sabemos que es entre 1,5 a 2,5, generalmente, ¿no? A veces llegan hasta 3, generalmente. Entonces, si me da 1,2 y tengo alguna incertidumbre, pues lo puedo llevar a 1,5. ¿Sí? Argumentando que esas son las condiciones mínimas de diseño según la norma tal, pero hay que justificar. Cuando nosotros estudiamos las propiedades de los materiales, lo primero que aprendimos en mecánica de materiales es a desarrollar el diagrama de esfuerzo de formación luego de haberse realizado un ensayo de tracción simple, donde se obtenía la curva de esfuerzo de formación que representa el mapa de la capacidad que tiene el material. ¿Sí? En la parte izquierda hace falta no sé por qué hace rato estaba marcando yo, ayer marco en Britton el círculo. Vamos a colocarlo de esta manera. Ahí se me marca. Observamos el diagrama de esfuerzo de formación típico para un material dúctil, donde se ven la mayoría de las propiedades. Y aprendimos en mecánica de materiales uno a definir y a calcular el límite de proporcionalidad, el límite de elasticidad, el punto de fluencia. Cuando hablamos del punto de fluencia, vimos materiales como el aluminio, las aleaciones de aluminio, la mayoría, porque no son todas, que el punto de fluencia se distingue en dos puntos casi continuos, que es el punto de influencia superior y el punto de influencia inferior. Sin embargo, esos dos puntos microscópicamente existen para cualquier material de comportamiento dúctil, pero es difícil de observarlo. Entonces, siempre trabajamos con uno de ellos. Joseph Mary, ese gran investigador al que le debemos el estudio de muchas cosas relacionadas con el comportamiento de los materiales, nos indica que debemos tener el más fácil siempre de visualizar es el punto de fluencia inferior y ese es el que se toma en cuenta en la mayoría de los materiales como el único que se ve generalmente, ¿no? Repito nuevamente, en materiales de aleaciones de aluminio podemos observar los dos puntos de fluencia. Luego tenemos la resistencia última. Muchos investigadores de lengua hispana nos dicen que no es una mala traducción, porque una traducción muy literal del punto, lo que quiere, porque debería llamarse resistencia última a la resistencia a la ruptura, ¿no? La fractura, que ocurre más adelante. Sin embargo, esos investigadores indican que deberíamos hablar de ella como una resistencia mecánica o la resistencia máxima que llegue a tener, ¿no? Y ese es el punto común que usamos en el diseño de materiales frágiles. En el caso de un poco más avanzadas las cargas, encontramos la resistencia a la ruptura. Y si estamos usando un diagrama de esfuerzo de formación teórico, llamamos a ese punto resistencia a la ruptura nominal. Y si estamos usando un diagrama real con valores reales, el punto se desvía para la parte superior porque estamos tomando en cuenta la variación del área de la sección transversal instantánea, no la original, y el punto apunta hacia arriba y lo llamamos resistencia a la ruptura verdadera. Más adelante, acá en esta misma diapositiva, tenemos los diagramas para un material frágil típico, ¿sí? En la parte izquierda. En él observamos
Ay, no va a permitir lo que lo amplío. En el diagrama de material frágil típico, observamos que los materiales con comportamiento frágil generalmente podemos observar dos puntos como tal, y el que llamamos límite de proporcionalidad y el que llamamos punto de ruptura. El límite proporcional es el punto máximo hasta el donde hay una proporción lineal entre los esfuerzos y las deformaciones. Tengamos en cuenta que ese punto de fluencia a veces no se puede desarrollar como tal y trabajamos con el método de esfuerzo de forma, perdón, el método de desviación del 0,02% que le conversaba ayer. Y recordemos lo que nos enseñaba el profesor de mecánica de materiales uno sobre ese punto. Cuando no se encuentra ese punto de fluencia adecuadamente, yo voy a trabajar con el método de desviación de 0,02%, o sea, 0,002 el valor de la deformación máxima que tenemos, que sería esta, ¿no? Entonces, ese punto vamos a suponer que nos da acá porque es muy pequeño, ¿no? Y yo trazo una línea paralela a esta recta, que es la que define la proporcionalidad entre esfuerzo y deformación, una línea paralela, muy paralela me está saliendo, déjenme acomodar, voy a exagerarla para que me quede lo mejor, y en algún punto acá pica, ¿no? Corta a la curva. No me quedó nada paralela, pero vamos a suponer que quedó en el mismo punto o muy cercano al punto que debería ser. Entonces, eso lo vamos a usar y tenemos que tenerlo presente. Sí, en algunos textos no se habla del, ¿cómo es? En algunas investigaciones no se habla del método de desviación del 0,02%, sino el 0,25%. Cualquiera de los dos se puede aplicar siendo el más común el 0,02%. Luego tenemos en la parte derecha otro diagrama del ensayo de esfuerzo de formación, pero corresponde a compresión, ¿sí? Y vemos que ocurre en el tercer cuadrante porque los esfuerzos y las deformaciones las consideramos negativas en ese caso. Y vemos que se desarrolla de una manera muy general, generalmente los materiales de comportamiento dúctil, y digo generalmente no vaya a ser que estoy casi seguro de que son todos, pero no estoy completamente seguro. La resistencia a la compresión es mucho mayor a la resistencia a la tracción. Volvemos nuevamente, los primeros dos diagramas de los cuales hablamos, ya sabemos que tienen que ver con un ensayo a tracción simple y el tercero con ensayo a compresión simple. Recordemos que mediante el ensayo de tracción simple, bien sea para materiales frágiles, de comportamiento dúctiles o frágiles, podemos obtener las principales propiedades mecánicas del material en estudio. También nos permite diferenciar la zona de elasticidad de la zona de plasticidad por medio del punto que limita su elasticidad, o sea, el límite de elasticidad. En algunos textos se le llama límite elástico, pero ese nombre no es correcto usarlo, ¿no? Entonces, lo mejor es decir límite de elasticidad. Es lo mismo como decir ingeniero eléctricos o ingeniero electricista. Antes, los primeros ingenieros que salieron de la ULA en electricidad, al igual que en otras universidades, se le llamaba ingenieros eléctricos. Después, para mejorar el uso del título, se les llama ingeniero electricista, ¿no? Así algo sucede entre el límite elástico y el límite de elasticidad. Eh, Tengamos en cuenta que nosotros diseñamos en la zona de elasticidad y no podemos llegar hasta el punto de fluencia si es del material dúctil y si es de material frágil, no llegar a la resistencia a la última. ¿Por qué? En el caso del material dúctil, eh, en esa fluencia comienza a fallar el material, ¿no? Comienza la plasticidad. Y bueno, para eso el factor de seguridad, para alejarnos lo más que podamos de ese valor de la resistencia a la fluencia.
Y en el materiales dúctil, el material de comportamiento frágil, ya sabemos que tienen un punto de fluencia que no es notorio porque no se puede visualizar exactamente. Ponemos A y B. O sea que vamos a suponer que es un punto muy seguido y rápido de encontrar luego del punto A. Aparte, en los materiales frágiles, entre A y B, la velocidad a la cual ocurre ese distanciamiento es demasiado rápida y no están separados como ocurre en los materiales dúctiles. Entonces, trabajamos con un punto en común y dejamos como aquel punto último o el máximo que se logra encontrar en la resistencia a la ruptura como el punto máximo que vamos a definir, ¿no? Porque es exacto, viene el punto de ruptura y de una vez viene la falla, ¿no? En los materiales de comportamiento frágil, la fractura. Entonces no tenemos cómo distanciarlo uno de otro como sucede con los materiales de comportamiento frágil. Entonces casi siempre es el último valor, por eso es la traducción que dicen que de manera errónea, que nosotros podemos captar en el ensayo de tracción para un material de comportamiento frágil. Bueno, recordemos entonces que el límite de proporcionalidad, sin importar cuál es el comportamiento del material, nos permite calcular ese módulo de elasticidad o módulo de Young que llamamos E mayúscula, ¿no? Tam- También tenemos que tener en cuenta que sin importar cuál sea el comportamiento, ese valor del porcentaje nos permite a nosotros saber si es el comportamiento de material dúctil o material frágil. Generalmente, si el porcentaje de reducción de área es mayor al 40%, decimos que es material dúctil. Ya un 35 para abajo se considera como comportamiento frágil. Eso es un dato importante lo que tenemos que hacer. Otro dato que debemos tener en cuenta, el módulo de elasticidad, o sea, ese módulo de Young, el E mayúscula, no mide la resistencia, mide la rigidez y tampoco la mide exactamente, ¿no? Pues nos da un valor que tenemos que cuantificarlo considerando la sección transversal de la pieza. Entonces, recordemos algo que tenemos que tener presente. El módulo de elasticidad nos cuantifica, no nos cualifica, vamos a decirlo más bien la rigidez del material, pero del elemento, o sea, pues, sí podemos decir, nos cuantifica la rigidez del material. Nos va a indicar que a mayor sea el valor de él, o sea, la pendiente, va a ser más rígido. Si es menor pendiente, es más flexible, ¿no? Pero nosotros tenemos que considerar la sección transversal. Y en la sección transversal, uy, me quedó pegado todo. Consideramos el área de la sección transversal y el módulo ¿cómo es? El momento de inercia de un área. Recordemos que esto aparece en una fórmula. Cuando aparece A por E, me dice que es rigidez axial. Si me aparece E por I, también recuerde que lo usamos en mecánica de materiales 1, hablábamos de rigidez. Se me fue la palabra. Pensé en la otra, bueno, me faltó se me fue el nombre iba a decir rigidez inercial, se me fue el nombre, déjeme ver que me llegue. Y E por J, que es el momento polar de inercia, rigidez torsional, cuando va acompañada del momento polar de inercia. Pero no sería G, sería E por J, ¿sí? Recordemos, el ángulo de torsión es D por ρ o por R entre G por la J, perdón. Ajá, y rigidez, se me fue el nombre. Bueno, ahorita cuando me llegue, le aviso para no estar acá perdiendo tiempo en el valor, ¿no?
Tengamos en cuenta que los materiales frágiles suelen tener baja deformación plástica. Por eso es que no se ve la plasticidad, ¿no? O es que es más característico observarlo en los materiales dúctiles. Tenemos que tener en cuenta que los valores de las propiedades varían por tratamiento térmico, por el lote, por el proceso, el tamaño, el defecto, la velocidad de trabajo, del ensayo, por varios múltiples factores, ¿no? Y eso es por lo que yo siempre le digo que no puede ser que los materiales se clasifican en los tipos de materiales son dúctiles o frágiles, ¿no? Sino que hay materiales de comportamiento dúctil o materiales de comportamiento frágil. Estoy con E por I. Vamos a ver si me llega la expresión. Un ejemplo específico de la vida real lo observamos en un eje. Si el material fluye, o sea, cede a influencia, ya no se vuelve a su forma original. Comienza la plastificación. Eso causa pérdida de alineación, vibraciones mecánicas y por ende la falla funcional. Bien, tengamos presente eso entonces. Vamos a hablar ahora de lo que es teoría de falla para materiales dúctiles. Ya recordé, rigidez a la flexión. E por I, rigidez a la flexión, la otra es rigidez axial y la otra rigidez torsional o rigidez a la torsión, ¿no? Comenzamos entonces para materiales dúctiles. Bueno, existen unas teorías que son clásicas que tenemos que nombrarlas para poder comprender cómo fue la evolución histórica de estas teorías. Y tenemos en el lado derecho, en la columna del lado derecho de la tabla, aquellas que son las estandarizadas, que son las que más comúnmente se usan para el diseño ahora en día, ¿no? O sea, en la parte profesional, en el campo, de manera de investigación, siguen intentando hacer cálculos, hacen comparativas, pueden usar las teorías clásicas, pero nosotros profesionalmente, si vamos a trabajar en el campo y tenemos que hacer un diseño, trabajamos con las tres que tenemos presentes en la columna derecha. Entonces vamos a tener presente que todo comienza con unos estudios muy viejos desarrollados primero por Coulomb, creo que fue el primero que desarrolló muchos de estos detalles, y luego comienza a aparecer otros señores, ¿no? Bueno, creo que primero está Rankine que Coulomb, ¿no? Rankine en el año 1850 define el criterio del esfuerzo normal máximo, que corresponde al esfuerzo admisible que vemos en el método de esfuerzos admisibles, valga la redundancia, de mecánica de materiales 1. Luego apareció Saint-Venant, ese señor que escuchamos a cada rato por el principio de Saint-Venant. Él trabajó mucho, pero se enfocó en la deformación máxima. Esto casi no influyó en los desarrollos porque trabajó fue con las deformaciones. Casi todos han trabajado con los esfuerzos. Luego de eso aparece la teoría de Tresca en 1864 que involucra el criterio del esfuerzo cortante máximo. Recuerden que nosotros calculamos del tensor de esfuerzo, calculábamos las deformaciones principales y con esas deformaciones principales podemos calcular el esfuerzo cortante máximo. Bueno, 3K dice y establece que eso es muy bueno desarrollarlo, trabajarlo para materiales dúctiles, porque es donde se presentan las fallas, lo que decíamos ayer, a los 45 grados. Bien, el causante de eso son los esfuerzos cortantes y la explicación la di en la clase de ayer. Luego de ello aparece la teoría de Maxwell, que es un antecedente al criterio de la energía de distorsión establecido por von Mises. Luego aparece la teoría de Beltrame-Hay, que tampoco usualmente se usa, que viene siendo el criterio de la máxima energía de deformación. Bueno, estos dos señores, junto con el siguiente que es Huber,
de otro antecedente criterio de la energía de formación, crearon las bases que dieron origen a la teoría de la energía de distorsión, la teoría de von Mises, que es la que casi siempre usamos y fue fundamental en el año 1913. Luego de eso aparece la teoría de Henke, no recuerdo la pronunciación, me disculpan allí, es una forma equivalente al criterio de energía de distorsión y entra en ese juego con ello, ¿no? Entonces, a veces encontramos que no solamente se llama teoría de von Mises, sino con algunos o todos los nombres de estas personas, los que tienen que ver con los criterios de la energía de formación para darle atributo completo a quienes corresponden. Y hay una versión moderna, más actualizada, que es una forma equivalente de la teoría de von Mises, que se llama criterio octaédrico, que es lo que preguntaba Osmar al principio en la teoría 1 sobre los esfuerzos octaédricos que hablaremos más adelante. Bueno, el criterio del esfuerzo normal máximo o teoría de Rankine, recuerden que podemos usar la palabra teoría o criterio. Los españoles generalmente usan criterio, pero yo quiero que se acostumbre, entonces mezclo los nombres para que no les choque en algún momento donde estén trabajando y cómo estén trabajando. Este señor establece que un elemento mecánico o estructural. Bueno, vamos a hablar algo antes de comenzar de esto que es importante. Ya lo dijimos ayer, pero es bueno repasar. Yo calculo mis esfuerzos principales, que ya sabemos cómo hacerlo, y trabajo con el máximo. Si estoy trabajando tridimensionalmente, sería sigma 3 y sigma 1. Y si estoy trabajando en el plano, como hacíamos mecánica materiales 1, sigma 1 y sigma 2, recordando que sigma 1 es mayor a sigma 2 y mayor que sigma 3. O sea que sigma 3 siempre va a ser el mínimo y perdón, vamos a decirlo así, sigma 1 siempre va a ser el máximo y sigma 2 o sigma 3 van a ser el mínimo, depende de lo que estemos estudiando con ello. Bueno, tengamos en cuenta que vamos a trabajar sin un material dúctil, como estamos estableciendo, con la resistencia a la fluencia. Suponiendo que tiene el mismo valor tanto para tracción como compresión, como suele suceder, pues yo le decía a ustedes que teníamos que definir una región de trabajo segura, ¿no? Donde no ocurra la falla. Y para hacer esa región, íbamos a involucrar acá figuras geométricas. Bueno, el esfuerzo normal establece que voy a trabajar con los valores de esfuerzo máximo. Entonces, la sección transversal de ese cilindro de plastificación es un cuadrado. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente en el dibujo. ¿Sí? Ya tenemos esa región. Hay otra palabra que usé que se me olvidó, que yo le di a ustedes, esa envolvente de la sección transversal o esa sección transversal de la envolvente, está mejor dicho, es de forma cuadrada, ¿no? Entonces, Rankine establece que en un elemento mecánico o estructural ocurrirá fluencia cuando en un punto de un material sometido a un estado general de esfuerzos, el máximo valor del esfuerzo principal, o sea, en este caso sería sigma 1, que en el método de esfuerzo admisible corresponde al sigma máximo o esfuerzo admisible, en dicho punto alcance un valor igual o superior al esfuerzo de fluencia, obtenido en ensayo de tracción o compresión simple del mismo material. Ya recordemos que en este caso el esfuerzo equivalente va a ser el mismo esfuerzo de trabajo, porque es la teoría más sencilla, que va a encontrar el valor máximo. Y ese valor máximo nosotros lo conocemos como esfuerzo admisible. Y en un tensor de esfuerzo va a ser el esfuerzo máximo sigma 1. Si nosotros nos salimos de esa región o simplemente tocamos en una puntica eso que está allí, no hay falla. Si tocamos esa región en la línea que define esa región, sabemos que el factor de seguridad es 1 y no es confiable, no es 100% confiable lo que estamos diseñando. Tenemos que tener mucha
mucha certeza de lo que estamos haciendo, que está bien. Bueno, va a quedar de alguna manera o en la línea o fuera de allí para que ocurra la falla. El enunciado lo podemos expresar matemáticamente como el máximo valor de los esfuerzos principales y la fórmula sería el máximo valor en valor absoluto de sigma 1, de sigma 2 o sigma 3, mayor a la resistencia a la afluencia. Bueno, nosotros sabemos que sigma 1 como tal es el mayor de los tres, entonces consideramos puro sigma 1, ¿no? Porque desde el primer tema decíamos que tomáramos el mayor valor de los tres y es el que está más, y bueno, salvo estemos trabajando en la zona de compresión, sí, que estemos trabajando, que nos dio compresión, el mayor de estos tres, pues sería, sigue siendo sigma 1 el que está más para el lado derecho, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también en nuestro formulario que la falla ocurrirá cuando el esfuerzo de trabajo o el esfuerzo equivalente es mayor o igual a la resistencia a la afluencia. Ocurre falla. Bueno, pasamos a la otra teoría. En la teoría de Tresca o del esfuerzo cortante máximo, fíjense en lo que hacemos con la región, ¿sí? Ya no es un cuadrado, es un hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono, donde sigue poniéndose como limitante la resistencia a la afluencia del material. Y fíjese que en el primer cuadrante, donde los esfuerzos son todos positivos, recuerden que acá puede ser sigma 2 o sigma 3, si aparece, si es multiaxial, colocamos sigma 3, ¿no? Si es completamente en el plano, trabajamos con el otro valor que lo llamamos sigma 2. Es la misma región de trabajo de la teoría del esfuerzo normal máximo. Eso es importante, ¿no? Porque eso me está a mí indicando que en el primer cuadrante, cuando ambos esfuerzos principales son positivos, puedo trabajar con cualquiera de los dos criterios, ¿sí? Lo mismo sucede para el tercer cuadrante, ¿sí? Pero lo que pasa en el segundo y en el cuarto cuadrante es distinto. La teoría del esfuerzo normal máximo, que fue la anterior que vimos, como la teoría de Rankine, es muy conservadora y estamos involucrando puntos que sí pueden fallar en el segundo y cuarto cuadrante. Entonces, Tresca se le ocurrió hacer sus estudios experimentales y llegó a la conclusión de que el área se podía cerrar con diagonales que uniera esos puntos en esos cuadrantes. Y de esa manera se obtuvo un, un, un hexágono, ¿no? Esta teoría establece que independientemente de la carga, la afluencia del material comienza cuando el esfuerzo cortante máximo absoluto en el material alcanza el valor de la tensión cortante que provoca la afluencia debido al ensayo de tracción, de tracción simple. Entonces, vamos a leerlo acá que creo que está más bonito como que lo dije hace rato. Tresca establece que en un elemento mecánico o estructural ocurrirá fluencia cuando en un punto de un material sometido a un estado general de esfuerzos, el esfuerzo cortante máximo en dicho punto alcance un valor igual o superior a la resistencia de la fluencia corte determinado en el ensayo de tracción a compresión simple del mismo material. Suena como trabalenguas, ¿no? Eso se traduce de la siguiente manera. En términos matemáticos, ay, aquí no, fue que me fui para otro lado. Perdón, ya me había asustado yo. Lo que nos quiere decir es eso, que el esfuerzo equivalente o esfuerzo de trabajo de diseño es el esfuerzo se llama esfuerzo equivalente, va a ser el máximo valor entre el valor absoluto, entre sigma 1 menos sigma 2, entre sigma 2 menos sigma 3, entre sigma 1 menos sigma 3. Teniendo presente que cuando lo tenemos los tres, el máximo valor entre ellos lo establece
el sigma 1, la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, ¿no? Perdón, que está acá la condición expresada, si sigma 1 es mayor a sigma 2, mayor que sigma 3. Y la falla ocurrirá cuando el esfuerzo equivalente es mayor o igual a sigma sub y. Yo quería y se me olvidó hacerlo, quiero que tengan algo presente. Como la forma en que di el tema el día de ayer, nosotros siempre hemos trabajado con esfuerzo equivalente en vez de usarlo como esfuerzo de trabajo, ¿no? También se usa esto para decir que es un esfuerzo efectivo, con un apóstrofe, ay, se me fue el nombre, no es apóstrofe. Hace días leí y no recuerdo cómo que se le dice, la manera correcta, que se le coloca el símbolo de signo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que se pueden presentar varios casos, ¿no? El primer caso que sea resistencia positiva, los esfuerzos sean ambos positivos. El otro caso que es común que observemos es que ambos trabajemos negativo en la parte de compresión, y este que es bastante común en trabajar, que sería en el tercer cuadrante, donde uno del esfuerzo principal, el esfuerzo máximo es positivo y el menor es negativo. Esta zona en el segundo cuadrante generalmente no se usa, generalmente. Ya hablaremos de eso más adelante. Vamos ahora a un nuevo criterio que es el de von Mises, conocido como criterio de la energía de distorsión. Pero para hablar de la energía de distorsión tenemos primero que conocer qué es la energía de deformación o energía de distorsión. Para ello repasemos lo que vimos en mecánica de materiales 1 en el diagrama de esfuerzo de formación, en el cual el área bajo la curva en la zona elástica, sin alcanzar el límite, sin sobrepasar el límite de elasticidad, esa área bajo la curva define lo que es la energía de deformación, ¿sí? Si esa energía de deformación llega a su valor máximo, o sea, hasta el límite de elasticidad, le damos un nombre a esa energía de deformación, a ese máximo valor, y lo llamamos resiliencia. Bueno, y recordemos la fórmula que hay para eso, que nos explican en Mecánica de Materiales 1, para desarrollarlo concretamente. Bueno, continuamos. Si el material está sometido a un esfuerzo uniaxial, ¿sí? O sea, una sola carga, la densidad de la energía de deformación se define de esta manera, ¿sí? Que eso también hablamos en mecánica de materiales, por lo menos lo nombramos los profesores, pero la variación de la energía y se traduce como el esfuerzo por la deformación medio para ese sector de lo que estemos analizando. Si el material se somete a un estado triaxial, entonces cada esfuerzo principal aporta una parte a la energía de la densidad de energía. De modo que la ecuación ahora nos queda de esta manera. Bien, debido al tensor multiaxial de esfuerzos principales. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo, lo único que lo estamos llevando a una sumatoria para cada uno de los esfuerzos. La demostración de eso está más allá de lo que corresponde a nuestro curso. Pueden trabajar viéndola en algún momento cuando sientan la curiosidad. Tengamos presente que ese trabajo realizado por fuerzas externas, al causar deformación, se almacena dentro del cuerpo en forma de energía de deformación. En un proceso elástico ideal no se produce disipación de energía, o sea, no se está expulsando la energía, y toda la energía almacenada se puede recuperar al descargar la carga, ¿sí? Eso si fuese en un proceso ideal, ¿no? Pero el concepto de energía de deformación elástica que nosotros estamos analizando en este curso, tenemos que tener presente lo que es lo ideal a lo que es lo real, ¿no? Porque es útil para resolver problemas que involucran cargas tanto como estáticas como dinámicas. Y esto nos va a permitir predecir falla en elementos sometidos a cargas combinadas.
Sabemos que una carga externa deformará un material provocando que almacene energía internamente a través de su volumen. Como esta energía se relaciona con las deformaciones del material, se denomina densidad de la energía de deformación. Si el material está sometido a un esfuerzo uniaxial, la densidad de la energía de deformación dijimos que se definía como estaba acá, y si lo estamos trabajando de manera triaxial, me está haciendo falta el puntero, lo tenemos acá, uniaxial y triaxial. Y biaxial, pues se supone que trabajaría solamente con dos términos. Bueno, esa energía de deformación expresada en estado multiaxial, tenemos que tenerla en cuenta si el material se comporta de manera elástica lineal. Aplicando la ley de Hooke generalizada, podemos obtener esta representación de la ecuación solamente con los esfuerzos. Hemos dejado a un lado las deformaciones. Y esta ecuación de la densidad de la energía de deformación puede considerarse como la suma de dos partes que representan la energía necesaria para causar un cambio de volumen en elementos sin cambio de forma, y la otra que representa la energía necesaria para distorsionar el elemento. Y así como suena, no estamos entendiendo nada, pero ya hablamos de eso en la primera unidad y lo vamos a repasar de una manera que no sea tan técnica para poderla entender. Sí, recordemos entonces los componentes de la energía de la distorsión, que tiene que ver con los componentes de esfuerzo, del tensor de esfuerzos, en un estado hidrostático y un estado desviador de esfuerzos. Decíamos que el estado hidrostático es el causante del cambio de volumen sin distorsión, ¿sí? Aparte de estado hidrostático, algunos autores le llaman tensor de esfuerzo dilatacional, pues representa solamente un cambio de volumen, ¿sí? Es la parte que tenemos acá. Y se origina de los esfuerzos promedios, que los llamamos sigma su m, y sería el promedio de los tres esfuerzos, sigma su 1, más sigma su 2, más sigma su 3, que son los esfuerzos principales, dividido entre 3. Ya tenemos el estado hidrostático. Y tenemos la otra componente que es la llamada desviadora de esfuerzo, que es la responsable de la distorsión, o sea, de la deformación. Y es importante repasar esto porque von Mises estableció junto con las otras personas que estuvieron antes que él, que el responsable de la deformación, de la falla de los materiales, es este distorsionador o desviador de esfuerzos. Y se calcula como los esfuerzos, con cada uno de los esfuerzos principales, restándole el esfuerzo promedio sí, el esfuerzo promedio, ¿no? Tengamos en cuenta que la energía almacenada en el elemento como consecuencia del cambio de volumen, esta del estado hidrostático, es causada por la aplicación del esfuerzo principal por medio del esfuerzo hidrostático, puesto que el esfuerzo causa deformaciones principales iguales en el material. Son iguales, o sea, es como si yo me lo imagino, quiero que ustedes se lo imaginen, así como si el material se abombara de manera proporcional por cualquier lado, ¿no? Ese Lego que tenemos nosotros, que es un bloque llamado elemento diferencial de sólido. La porción restante de lo que corresponde al desviador de esfuerzo es la que ocasiona la energía de distorsión y es la que vamos a usar para definir la teoría de von Mises. Entonces, ¿qué establece el criterio de la energía de distorsión o von Mises? Que para obtener la energía de distorsión por unidad de volumen, los esfuerzos principales de la ecuación que ya habíamos determinado, que ya habíamos explicado, se sustituye por las componentes del desviador de esfuerzo, obteniéndose lo que tenemos a mano derecha. Vamos a ver. Solamente con cálculos matemáticos, sustituyendo, organizando y simplificando, obtenemos que la energía de la distorsión es lo que tenemos acá, ¿no? Fíjese que ya estamos involucrando a Poisson en ello, y también tenemos que al final estamos hablando de la energía de distorsión o de deformación por fluencia, esa Y
Cuando la vean en inglés es de jerk, que significa fluencia, ¿no? Campo de fluencia. Y bueno, esta es la ecuación que tenemos que tener en cuenta para aplicar el curvo. ¿Y qué tenemos que conocer? Propiedades del material como la relación de Poisson, el módulo de Young y la resistencia a fluencia de material. Y fíjense que ya nos aparece elevado al cuadrado cuando hicimos esas simplificaciones, esos cálculos, y llegamos a las simplificaciones pertinentes. Entonces, la región límite de la energía de distorsión la podemos definir en el espacio organizando esa ecuación, igualándola a dos veces la resistencia y la afluencia. ¿Sí? Hemos hecho una comparativa entre lo que es la energía de distorsión en forma general y la resistencia y la afluencia y podemos llegar a esta ecuación. Eso significa que la envolvente en el espacio, fíjese que lleva una sección transversal en forma de hélice y la línea directriz por lo que se trabaja en ello involucra que los tres esfuerzos principales son iguales, en este caso, ¿no? Esto es cuando los esfuerzos principales son iguales. ¿Y cuándo sucede eso? Que lo vimos en el primer tema, cuando estamos en un estado esférico, ¿no? Esto es algo esférico. ¿Sí? Entonces, esta es la condición ideal que sucede, pero si los esfuerzos en principales, como mayormente sucede, son diferentes, entonces no va a haber el achatamiento en la punta de la superficie envolvente, sino que se va a mantener en constante la sección transversal, y es lo que sucede en el plano, ¿no? En el plano hemos eliminado la tercera componente y nos quedamos con esto. Y nosotros, por lo que conocemos de cálculo diferencial, cálculo 10 o cálculo 11, depende de la numeración que tengan ustedes, corresponde a la ecuación de una elipse. Y bueno, entonces la sección transversal de esas envolventes la trabajamos con una elipse. Eso significa que hemos reducido más el campo en la región 2 y 3 para estar más seguros en lo que trabajamos y hemos ampliado un poco las esquinas, las hemos redondeado más bien, que corresponden a la 1 y a la 3 con respecto a las teorías, a los cuadrantes 1 y 3 que hemos conversado en las regiones anteriores. Ya haremos una comparativa de ello. Lo que nos interesa ahorita es que, definir ese criterio de la energía de distorsión como que von Mises establece que un elemento mecánico estructural ocurrirá fluencia cuando en un punto de un material sometido a un estado general de esfuerzos, fíjense que ya no trabajamos directamente con los esfuerzos, sino la energía de distorsión por unidad de volumen alcanza un valor igual o superior a la energía de distorsión correspondiente a la resistencia a la fluencia determinada en un ensayo de tracción o compresión simple del mismo material. Esto, en otras palabras, quiere decir que el esfuerzo de von Mises, que es un esfuerzo equivalente, generalmente se pone sigma con prima para decir, para diferenciarlo de los otros, algunos autores trabajan así, sería la raíz cuadrada de los términos al cuadrado de cada uno de las diferencias entre los esfuerzos principales entre dos. Y la falla ocurrirá cuando ese valor sea igual o supere la resistencia a la fluencia del material. Esto es lo que nos interesa a nosotros para los cálculos. Ajá. Y acá coloqué una. Ah, no, sí me interesa. Ah, no coloqué. Yo pensé que ya venía lo del resumen. Bueno, repasando lo que dijimos de los componentes de la energía de distorsión que se establece un estado hidrostático que es el responsable de la variación de volumen y un desviador de esfuerzo que es el responsable de la distorsión o falla de los materiales, se define entonces con ese desviador de esfuerzos el criterio del esfuerzo cortante octaético, que es una forma equivalente del criterio de von Mises.
Algunos autores lo usan, otros no. Generalmente es muy poco lo que yo he visto, muy poco lo que se usa, pero es más que todo en la parte investigativa. Para nosotros, repito nuevamente, aplicado en el campo, trabajamos directamente con von Mises y en este caso la energía de deformación es igual a la energía de deformación por unidad de volumen más la energía de distorsión de la parte octaédrica. O sea, trabajamos con el estado hidrostático más la desviador de esfuerzos, pero con energía de distorsión. Y esa energía de deformación distorsional, ese que es el término que está más al lado derecho, se define como 3/4 del esfuerzo cortante octaédrico elevado al cuadrado sobre el módulo de rigidez acortante. Y no es tema de acá para especificarles, llenarlos tanto de formulaciones matemáticas, aparte que no da tiempo para tanto. El esfuerzo cortante octaédrico se expresa de la siguiente forma. ¿De dónde sale esto? Pues de lo que hemos desarrollado anteriormente, los esfuerzos principales trabajando la energía de deformación, llegamos a esto, pero desviamos las aplicaciones de las relaciones matemáticas para enfocarnos en el esfuerzo octaédrico, ¿no? Porque sabemos que ese esfuerzo octaédrico va a ser el máximo valor que se alcanza de los esfuerzos principales, pero lo involucra todo completo. ¿Y por qué se le llama octaédrico? Pues fíjese que trabajamos con el tetraedro de Cauchy, pero en 8 partes, ¿no? Octaédrico, ¿sí? Tetraedro, octaedro, ¿sí? Y son ocho caras que trabajamos de manera similar, donde la envolvente es muy específica cuando estamos trabajando de manera tridimensional, ¿no? Y es menos conservadora que la teoría de von Mises original, pero repito nuevamente, se aplica mucho es en cálculo ya por fines investigativos, ¿no? Ya en campo como tal, desconozco si se aplicará en algo directamente, ¿no? Ay, perdón, ya me perdí. Ay, bueno, el criterio del esfuerzo cortante octaédrico establece que la falla ocurre cuando el esfuerzo cortante octaédrico de cualquier estado de esfuerzo es igual o mayor al esfuerzo cortante octaédrico con el cual falla la pieza de una pieza a tensión simple. Me disculpan ustedes, no repasé, no vi si debería no usarse sigma sino tau, ¿no? En la descripción que nosotros tenemos. Sin embargo, como esto sale mucho de los libros de avanzados de teoría de elasticidad, donde para cualquier esfuerzo le llaman sigma, se diferencia en los subíndices, supongo que lo copié así directamente y no lo tuve en cuenta, ¿no? Pero ahora me crea a mí una duda si en estos casos, cuando se aplica así comúnmente, le colocan el tau, ¿no? Ya les repito nuevamente, esto se usa más con fines investigativos, no así coloquialmente buscando en la parte profesional. No sé entonces si toman en cuenta eso, ¿no? En la otra teoría de materiales dúctiles, que ya dijimos que eran menos comunes y que dejaron de usarse por mucho tiempo, eh, está la teoría de Saint-Bernard, que es la de deformación máxima. Establece que la falla se produce cuando la deformación principal máxima alcanza o supera el valor de deformación máxima en el momento de falla por fluencia. Entonces, en ese caso, el esfuerzo equivalente se define de esa manera y me van a decir, bueno, y acá no deberíamos colocar la deformación. Pues no la colocamos, no es necesario porque hacemos su equivalente, ¿cómo es? Lo transformamos en esfuerzo equivalente, la deformación equivalente en esfuerzo equivalente a través de la ley de Hughes generalizada y tenemos la ecuación de esfuerzo equivalente de esa manera. Y la falla ocurrirá cuando ese esfuerzo equivalente sea igual o supere la resistencia a la fluencia. A esta altura podemos observar que todas las teorías de los materiales dúctiles
comparan con la resistencia y la fluencia y cualquier que sea el valor, el criterio que usemos, el esfuerzo equivalente debe ser menor que la resistencia y la fluencia para que no haya falla. Siempre que sean mayores o iguales a la resistencia y la fluencia, ocurrirá la falla. Entonces, como lo decía, esta teoría de Saint-Venant no se utiliza prácticamente hoy en día para el análisis de falla de material, no sé, hoy en día, para análisis de fallas de materiales férricos o metálicos. Sin embargo, hay variantes de esta teoría que se utilizan para estudios de materiales anisotrópicos. Y repito nuevamente, cuando estamos hablando ya de anisotropía, más que casi que no, le puedo decir el 100%, pero para no ser tan exacto, un 95%, 98%, el material anisotrópico se usa generalmente para con fin investigativo y van haciendo sus cosas y en la parte comercial pues se usará en cosas eh, específicas, ¿no? Cuando trabajamos con espumas epóxicas, trabajamos con cosas que tienen que ver con materiales para servicio aeroespacial, cosas así, que sean. Pero lo que quiero decir que en la industria normalmente no se trabaja con materiales anisotrópicos. Eso no quiere decir que no se nos pueda presentar el, el momento en que haya un, un caso muy particular. Otros autores exponen que esta teoría de Saint-Venant no es aceptable para materiales dúctiles y hacen sus estudios y análisis de por qué no se deben considerar. Y son estudios válidos y por eso se ha dejado de usar. Y la otra, el otro criterio, que es el de la energía máxima de deformación, fíjese que es muy similar a la de von Mises, pero estamos trabajando con la máxima energía, y la de Beltrami Hay, creo que se pronuncia, establece que la falla por fluencia ocurre cuando la energía de formación total por unidad de volumen alcanza o excede a la energía de formación por unidad de volumen correspondiente a la resistencia a la fluencia determinada en ensayo de tracción o compresión simple del mismo material. Y la variabilidad creo que son prácticamente mínimas, vamos a observarla. Con esta hay bastante variabilidad, sí hay variabilidad, ¿no? Entre cada uno, para que las observen ustedes detalladamente. Bueno, vamos a hacer la comparación entre las teorías de falla que hemos conversado de para materiales dúctiles, ¿no? Las que más usamos y las que vamos a usar en el curso, ¿no? Fíjense que tenemos, en este caso, en esta parte tenemos eh, la teoría del esfuerzo cortante, del esfuerzo cortante máximo o teoría de Tresca, ¿no? Y hay una región de carga que se definen las líneas de carga. Esa línea de carga, dentro de un rato vamos a hablar de qué es, para qué es y cómo se usa, pero le puedo decir que nos sirve para extrapolar y saber el cierto valor, ¿no? Porque yo puedo encontrar un punto y muy bien, está dentro de la región, pero si quiero hacer la predicción, una manera muy sencilla de hacer la predicción de dentro de cuánto se va a ocurrir la falla o cómo ocurrirá la grieta para que se ocurra la falla, es extrapolando otro valor, considerando que parte en este caso, desde el origen, y lo extrapolamos hasta que sucede. Entonces podemos determinar ese valor para el cual es el factor de fluencia. O sea, aquí se ve muy gráficamente, pero lo que hacemos es usar una línea y extrapolamos la ecuación de una línea y extrapolamos ese valor hacia donde queremos llegar, que sería el límite de fluencia. Bueno, acá tenemos esa, ¿cómo es que se llama? Ese solapamiento del hexágono de la teoría de Tresca con la elipse. Y observemos lo siguiente. Es más conservadora von Mises que Tresca, da un margen para algunos lugares donde puede no presentarse falla, ¿no?
Le puse el color. Ya hablaremos por qué eso sucede. Vamos a ver si me quedó bien dibujado. Bien, todo lo que pinté en rojo, según la teoría de Tresca, del esfuerzo cortante máximo, hay falla. Pero según la teoría de la energía de distorsión, no hay falla. Ajá. ¿Y en cuál confiar? Bueno, ahí donde viene el criterio de ustedes, ¿no? Generalmente, y eso ténganlo presente en los métodos de elementos finitos, todo de lo que usamos en software de ingeniería, generalmente se trabaja con la teoría de von Mises. Sin embargo, programas computacionales como ANSYS, Abacus, que llevan todo algo más complejo y más avanzado, le permiten a uno escoger las principales teorías, de las más conocidas, ¿sí? Para el criterio evaluador de uno en ese sentido. Por lo pronto, tengamos presente esa distinción, ¿no? En teoría de von Mises envuelve la teoría de tres. Ahora vamos a comparar la teoría, podemos hacer a las tres, ¿no? Pero vamos a comparar ahorita, por lo que encontré en la bibliografía, la teoría del esfuerzo normal máximo o la teoría de Rankine con la teoría de von Mises o teoría de la energía de distorsión. Perdí la lupa. ¿Sí? Observemos que la teoría de Rankine o la teoría del esfuerzo normal máximo es más conservadora que la de von Mises en el primero y en el tercer cuadrante. Y de hecho, ahí son en los que menos hay problemas, ¿no? De falla. ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante los esfuerzos principales son ambos positivos, lo que indica que está sometido a tracción pura. Y si en el tercer cuadrante los esfuerzos máximo y mínimo son negativos, lo que indica que es compresión pura, ¿no? Ahí no hay problema. El problema es en el segundo y en el cuarto cuadrante, donde cambia la cuestión. Y por eso la teoría de Rankine para materiales dúctiles casi no se usa. Repito nuevamente, la teoría de Rankine o del esfuerzo normal máximo en materiales dúctiles casi no se usa. Ya le voy a demostrar por qué. ¿Sí? Y entonces eso fue lo que hizo von Mises, ¿no? Restringir en el segundo y en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, perdón, en el segundo y en el cuarto cuadrante, si lo dije bien, esas áreas y es más conservadora en ellos que Rankine, ¿no? Pero amplió un poco más el margen de trabajo en el primero y cuadrante, en el cuarto cuadrante. Sí, la teoría de la energía de distorsión observamos que permite que ingresen otros puntos al estudio. Vamos a dibujarlo para que lo vean. Creo que me quedó bien dibujado. ¿Sí? Fíjense que para la teoría de esfuerzo normal máximo, teoría de Rankine, todos esos puntos que pinté en color rojo son fallas según esa teoría, pero no son fallas según la teoría de la energía de distorsión o von Mises. Y si lo comparamos con el hexágono, fíjense lo que sucede. El hexágono es la teoría de Tresca o la teoría del esfuerzo cortante máximo. Y fíjense, me gustó más poner la gráfica para indicarles algo. Fíjense que me coloca el número más grande que coloca es 1, bueno, coloca 1,5 para que se pueda visualizar el 1, ¿no? Pero ese 1 es que el esfuerzo, ahí me lo está indicando, ¿verdad?
que el esfuerzo entre la resistencia de fluencia da 1, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando con sigma su 1 o sigma su 3 como valores máximos, que son el mismo valor de la resistencia a la fluencia. Y bueno, fíjese que sigue siendo más conservadora Tresca que von Mises. Ya saben por qué. Y hay algo particular, la línea de carga me están enseñando que para torsión pura, si es el de, si es el de, se me fue el nombre, la teoría de Tresca, ocurre a 45 grados, entonces la relación entre la resistencia a la fluencia, la torsión, con la resistencia a la fluencia, no, la atracción, es de 0,5, ¿no? Pero para von Mises, aquí no está representado, pero para cultura general, cuando lea, eh, no es de esa manera, es 0, si no me equivoco, si no se me fue, si no me equivoco, 0,577, ¿no? Bueno, tengamos presente lo siguiente. Primero, de todo lo que hemos hablado, las tres principales teorías que se siguen usando hoy en día son la teoría del esfuerzo cortante máximo o 3 para materiales de comportamiento dúctil, la teoría de von Mises y en algunas ocasiones, con fines eh, investigativos, la teoría de los esfuerzos cortantes octaédricos. ¿Sí? La teoría del esfuerzo normal máximo nos funciona para materiales dúctiles. Ya le voy a demostrar por qué. Bien, y lo vamos a visualizar. Lo otro que podemos tener en cuenta que antes de pasar a la otra lámina, es que el hexágono de la teoría del esfuerzo cortante, cuando es en el caso bidimensional, está escrito dentro de la elipse de la energía de distorsión, o sea, von Mises. Eso quiere decir que la falla hexagonal encerrada por las dos teorías superpuestas sobre la elipse es lo que hemos mostrado acá, ¿no? Superpuestas unas con otras. Entonces, el esfuerzo principal 1 y el esfuerzo principal 3, que son las combinaciones que hemos hecho, se encuentran dentro del hexágono, se consideran seguras y se piensa que la falla ocurre eh, para estados de esfuerzo combinado de ellos, porque recuerde que estamos trabajando acá considerando luego el esfuerzo equivalente, ¿no? Pero, repito nuevamente, no hay todavía puntos fuera del hexágono que no, que están fuera del hexágono que no ocurren falla, y ahí es donde viene el problema. Entonces, generalmente es mejor trabajar con la teoría de von Mises que la de esfuerzo cortante máximo, pero no siempre es así. Y por eso, repito nuevamente, que programas de ingeniería asistida por computadora de gran envergadura como Abacus, como ANSYS, ProEngineer, entre otros, trabajan, es más, le dan la opción a uno de escoger las teorías, ¿no? Ahora sí, lo que yo quería decir en otras, lo tengo acá más fácilmente. Bueno, vamos a ver, observemos que tenemos un gráfico, dice sigma su 2 entre sigma su c. Ese sigma su c se debe referir a la resistencia y la fluencia, ¿no? Sí, por acá lo indica. En la parte superior dice fluencia entre paréntesis. Ni recuerdo de qué libro lo saqué ahorita. Y bueno, por eso que aparece 1, 1, menos 1 en vez de poner resistencia a la fluencia. Claro, esto con fines en ese entonces que se hacía matemáticamente para mostrar el gráfico, ¿no? Mejor trabajar con valores numéricos que colocar ahí letras para obtener. Bueno, y en una parte hicieron ensayos con acero, aleaciones de acero en base a níquel, cromo y molibdeno, que es un circulito. Fíjense que eh, en el primer cuadrante hay zonas, generalmente fallan, los ensayos de tracción fallan
fuera de la región del esfuerzo cortante máximo, pero no, no sucede eso en la vida real. Entonces, epa, si ellos me quedan fallando y no hay esa falla, entonces Von Mises comenzó a pensar en ello y lo envolvió en alguna parte para que la mayoría de los ensayos quedaran, que no presentaban falla, quedaban acá. Y fíjese que, bueno, acá no usaron directamente Von Mises como tal, sino fíjese lo que estoy leyendo acá, ¿no? Cortante octaédrico, normal máximo y cortante máximo. O sea que trabajaron con la variante de Von Mises que es el octaédrico. ¿Por qué? Por lo que le digo, que son con fines investigativos, ¿no? Y es más segura que en ellos, ¿no? Y excluye a pocos ensayos de esos materiales donde todavía no ha ocurrido la falla, ¿no? Entonces, estos puede ser que no ocurran falla, pero vamos a considerar lo que sí, porque ya no tenemos cómo más de una manera geométrica envolverlos allí, ¿no? O puede ser que sí ocurrieron fallas, ¿no? Vimos también el caso del acero AISI 1023, de otra aleación de aluminio tratado térmicamente, que es la 2024, y la otra, la 35H, que es eh, laminado en caliente, la H, si no me equivoco. ¿Sí? Y tenemos lo de los triangulitos para hierro colado gris, ¿no? Pero fíjese lo que nos interesa. La mayoría de las fallas en los materiales, vamos a analizarlo ahora sí de otra manera. La mayoría de las fallas de esos materiales está marcada ahí con un simbolito, ¿sí? Hay que tener cuidado, por ejemplo, si todo esto son fallas, que es lo que ustedes van a aplicar si entra o no en la envolvente, em, si estos son fallas, entonces la teoría de von Mises no es buena, porque solamente para esto que está acá. Y fíjense lo que sucede, estamos hablando puro en el primer cuadrante, ¿no? Repito nuevamente, no es de esa manera que la tenemos que analizar, sino que es más conservadora la teoría de von Mises porque envuelve a la mayor cantidad sin que fallen, pero tenemos que tener cuidado con esos detalles, porque eso se puede observar en los materiales comunes de ingeniería, pero aquellos materiales que se usan en ingeniería que no se usan diariamente, puede ser que esté envuelto por la elipse de von Mises y hay falla. Entonces tenemos que trabajar con otras teorías. Y esos son los criterios que hay que tener en ese caso. Fíjese lo que pasa para esos materiales en el cuarto cuadrante, donde el esfuerzo máximo es atracción y el esfuerzo mínimo es a compresión. Sí, la mayoría, si la envolvemos nosotros con respecto a la teoría del esfuerzo normal máximo, la mayoría no falla, pero falla en la realidad. Entonces, nosotros, la teoría de von Mises es más conservadora y elimina, perdón, la teoría del esfuerzo normal máximo es muy conservadora, la teoría de von Mises limita eso y esto lo excluye diciendo que esto ya ocurre como falla para el hierro colado gris. No es bueno aplicar entonces la teoría de esfuerzo normal en el cuarto cuadrante. Y si observamos con la de Tresca, que es la de esfuerzo normal, con esfuerzo cortante máximo, observamos que todavía hay algunos que quedan entre ambas teorías, ¿no? Y simplemente tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Para qué materiales sucede eso? Para una aleación de aluminio, 3SH, que es tratada, ¿cómo fue que dije hace rato? Eh, laminado en caliente, tengamos presente, tengamos presente que la teoría de de von Mises dice que no falla porque la envuelve, pero el esfuerzo cortante me indica que sí falla. ¿Qué hacemos en tal caso? Hay que ir por lo seguro. Me voy por esfuerzo cortante máximo en el segundo cuadrante.
Entonces, así ahorita de lo que a mí me llega en la mente, le puedo dar un criterio, ¿no? Nosotros, si trabajamos los esfuerzos principales, todos, atracción pura, o sea que todos son positivos, trabajamos con Von Mises para cualquier material, prácticamente para cualquier, que sea metálico, ¿no? De los comunes que usamos en ingeniería. Si nosotros trabajamos en el cuarto cuadrante, les recomiendo trabajar con la teoría de esfuerzo cortante máximo o teoría de, eh, se me fue el nombre, Tresca, ¿no? Ok, para hacer más, para ser más liberales, más, para estar más tranquilos, ¿no? Para manejar mejor la incertidumbre, ¿sí? Pero en el caso, los que son cuadritos blancos de una aleación de aluminio, se puede usar por Mises. De hecho, lo que yo hice trabajando en aluminio para lo de la prótesis, todo lo trabajé con Mises en esta parte. Y si es hierro colado gris, puedo trabajar con cualquiera, pero ya con una aleación de aluminio que sea mm, como esta 3SHAL, recomiendo trabajarlo ya con, con Tresca, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tengo que buscar información de qué materiales son buenos para trabajar de una manera o cuáles para trabajar de otra. Bueno, finalizamos con la parte de falla estática para materiales dúctiles. Dejamos de compartir. Vamos a parar, a descansar un rato. Voy a parar la grabación. Damos 10 minutos, son las 5:40, las 5:50 seguimos. Ya lo que falta es poco, porque no voy a repetir mucho lo mismo.